Bueno, hola a todos. La última sesión estuvimos hablando del romanticismo, estuvimos hablando de la crítica a la ilustración. Hicimos un panorama breve de lo que esto significa y hoy día vamos a hacer una visión un poco más profunda del autor que para mí es el principal crítico de la ilustración. Hay otros que podrían decir que el texto también está en Schopenhauer, vimos al mismísimo Rousseau, pero el primer autor que critica la ilustración y es llamado por ende un irracionalista es Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche nació en 1844, murió en 1904, pero los últimos 10 años de su vida estuvo internado en un sanatorio mental porque no estaba muy bien. Así que hablamos del buen Nietzsche más bien en la época en la que estuvo cuerdo, digamos. Algunos dirían que nunca existió esa época, pero eso sería un poco injusto, digamos. Friedrich Nietzsche era un filólogo alemán que estudiaba principalmente a los griegos y luego de un profundo estudio de los griegos, él pensó que aquello que nosotros llamamos la época clásica de los griegos, que es la época de Sócrates, Platón, Aristóteles, era decadencia. Vamos a ver por qué. Nietzsche, uno de sus primeros textos que escribe, el joven Nietzsche, es acerca de la verdad y la mentira en sentido extramoral. En este texto, él pone en duda la posibilidad o la existencia de la moral, perdón, de la verdad. Digo la moral, me equivoco porque sí, también va a poner más adelante en duda la moral cristiana o la moral platónica, porque para él el cristianismo es el platonismo para el pueblo. Bueno, el primero pone en duda el concepto mismo de verdad. El concepto de verdad era el concepto de Tomás de Aquino, que se divide a su vez en 4 tipos de verdad. La primera es la verdad es igual al ser. Todo lo que es verdadero, en el momento que es. El otro está la verdad igual al bien. Lo verdadero es bueno. Lo que es bueno y es verdadero, lo cual está tomado principalmente de las escrituras, porque Dios cuando crea el mundo ve que esto es bueno, digamos. Ahora esos conceptos de verdad no son importantes para nosotros, sino los que siguen, que primero está la verdad de la técnica, conocida como adequatio res ad intellectum, que se refiere a la verdad de la técnica en la medida cuando un artesano, en esa época la técnica era artesanal, creaba por ejemplo una mesa y esta mesa correspondía a un concepto de mesa que estaba en el intelecto, digamos, esa mesa era una verdadera mesa. El concepto más importante de verdad, sin embargo, es la adequatio intellectus ad rem, que es la verdad del conocimiento. Esto es que el intelecto se adecua a la cosa que conoce. ¿Cómo hace esto el intelecto? A través del lenguaje. Por ejemplo, si yo digo que esto es un teléfono celular y esto efectivamente es un teléfono celular, quiere decir que yo entendí lo que era esto que tengo en la mano, por tanto se adecua mi intelecto a la cosa. ¿Cómo lo sabemos? Por el discurso. No podemos leer las mentes de las personas, por tanto es la proposición que afirma que esto es un celular la verdadera. Bueno, este concepto nunca se puso en duda, ni siquiera por el mismo Descartes, aunque Descartes creó otro concepto de verdad, que era el concepto de certidumbre o certitudo, como dijimos, que era es verdad aquello que es cierto, más allá de toda duda, y dábamos como ejemplo el cogito. Sin embargo, este concepto no se opone al concepto de atomista, sino que podríamos decir incluso que más bien lo complementa. Nietzsche dice que esto no es así. Dice que el lenguaje es una mera metáfora, por tanto la verdad es una mera metáfora. Él dice, por ejemplo, si yo tengo una hoja de un árbol, dice él, y yo digo, esto es una hoja, ¿dónde está el modelo de la hoja? ¿Dónde está la hoja trascendental a la cual esa hoja particular se parece? Entonces dice, lo que ocurre acá es una metáfora. Primero hay un estímulo nervioso que se transforma en imagen, y después hay un estímulo, esa imagen se transforma en palabras, y así se dice. Pero esto no tiene más valor que aquello que se dice, un valor práctico, pero esto no tendría un valor trascendental. Esto es la negación de la verdad. Por tanto, también es de alguna manera la negación de la razón. ¿Por qué estaría nuestro querido amigo Nietzsche tan interesado en negar la razón? Bueno, Nietzsche estaba muy interesado en negar la razón, dado que él veía la razón como decadencia.
Nietzsche admiraba a los griegos de la época heroica. ¿Cuál es la época heroica de los griegos, por si acaso? La época de la Ilíada, la época de la Odisea. Sin embargo, él veía en la Grecia socrática, en la Grecia platónica, una decadencia, porque ya no estaba este sentimiento trágico, este sentimiento de poder aceptar el destino tal como es, sino que se le daba una interpretación y esta interpretación era buena. Así pues, nuestro querido amigo Nietzsche dice que en esto de endulzar la vida a través de la razón, en esto de darle sentido y no asumir lo trágico de la existencia, había una decadencia en el sentido que el ser humano se había vuelto débil. Y él ve que esta razón socrática es la razón que es la madre tanto de la ciencia como del cristianismo. Y él especialmente dice que el cristianismo es una forma de decadencia, porque en el cristianismo, dice nuestro amigo Nietzsche, son favorecidos por Dios los inválidos, son favorecidos por Dios los pobres, y no lo bueno, porque él dice lo bueno es el noble, lo bueno es el fuerte, lo bueno es la bestia rubia, y ahí cuando dijo la bestia rubia se refería a los vikingos, pero ahí lo relacionan con los nazis muchas veces. Pero Nietzsche no era un nazi, después vamos a saber, primero estaba antes que los nazis, segundo, él no pensaba que los alemanes fueran la bestia rubia, él de hecho tenía un gran desprecio por el pueblo alemán, al punto de llegar a afirmar en Ecce Homo que era descendiente de nobles polacos. Para que ustedes, los alemanes desprecian normalmente a los polacos y los miran en menos, entonces que alguien diga que es polaco siendo alemán es como decir yo prefiero ser polaco a ser alemán, o sea, los alemanes no valen nada. Es lo que nos pasa a nosotros con algunos países limítrofes que no voy a mencionar para no provocar un conflicto internacional. Entonces, bueno, así las cosas, nuestro querido amigo Nietzsche dice que lo que pasó fue una rebelión de los esclavos en moral. Guiados por una casta sacerdotal, crearon en los realmente buenos, que eran estos guerreros, estos seres superiores, una cosa que se llamó conciencia de culpa. Tú eres guerrero, tú eres fuerte, entonces ahora tú eres culpable por tu fuerza. Y él dice, esto es como que las ovejas hubieran hecho sentirse culpables a las águilas por comerse a sus cachorros. Dice, ustedes son malas las águilas, nosotros somos buenos porque somos mansos. Y por eso el cordero de Dios es el ejemplo de estos seres. Él propone la transmutación de todos los valores. Esto quiere decir dejar los valores ascéticos, que son los valores del cristianismo, y cambiarlos por valores superiores. Él dice a este respecto que lo que hace el cristianismo, o Platón para su defecto, él dice el cristianismo es platonismo para el pueblo, lo que hace es quitarle valor a la vida, porque la vida ya no tiene valor por sí misma. La vida tiene valor en la medida que tú te portas bien y te vas al cielo, o en el caso del platónico, en la medida que tú logras alcanzar el mundo de la idea. Este mundo pierde su valor. Cuando este mundo pierde su valor, él ve decadencia, él ve que no somos capaces de enfrentar la vida. Entonces él quiere valores que sean capaces de enfrentar la vida. Ahora el problema de la vida, como hablamos en nuestro primer programa, es que la vida se acaba y la gente se muere. Entonces eso es un problema, porque uno dice, bueno, ¿y cómo entonces podemos darle valor a algo tan perecedero como la vida? Entonces él ahí descubre el eterno retorno de lo mismo. El eterno retorno de lo mismo tiene las siguientes premisas. Dice primero que el tiempo es infinito. Y la materia, por otro lado, dice Nietzsche, es finita. Eso quiere decir que todas las combinaciones posibles de las materias, que aunque sean muchas, tienen que darse y haberse dado infinitamente. Por tanto, este momento presente que estamos viviendo ahora se ha repetido hacia atrás infinitamente y se va a repetir en el futuro infinitamente. Hay algunas fundamentaciones metafísicas de esto, quiere decir o científicas de esto. Sin embargo, más que eso, lo que importa es el valor moral del eterno retorno. Porque él dice, todas las decisiones que tú tomas en esta vida son eternas, entonces tú tienes que vivir de tal manera que esta vida merezca la pena ser vivida siempre, de nuevo, y repitiéndola, y repitiéndola, y repitiéndola. Esto es lo que busca Friedrich Nietzsche, digamos. Ahora bien, otra cosa que él ve en la moral de los esclavos es el problema del instinto de rebaño. Y aquí él está en contra de los socialismos, pero también del capitalismo, del utilitarismo, etcétera, de todo lo que es la modernidad. A él no le gusta ni el capitalismo de Adam Smith, ni le gusta el socialismo, no todavía de Marx. Marx está escribiendo más o menos al mismo tiempo, pero ya habían
intentos socialistas como el de Fourier o el de Feuerbach, que sí conoció, y él consideraba que el socialismo era horrible. De hecho, él se horrorizó cuando durante la guerra franco-prusiana se formó la Comuna de París, que fue una comuna anarquista que manejó París durante un tiempo, al punto que la guerra terminó, alemanes y franceses se unieron para frenar a estos socialistas o anarquistas, como quieran llamarlo, porque no, todavía no estaba muy sistematizada este tipo de ideas, y una vez que frenaron a esta gente, los bandos en conflicto siguieron la guerra. O sea, así de grave. Bueno, el caso es que él consideraba que todo esto era innoble, que estaba en contra de todo lo bueno, todo lo sagrado, y de alguna forma él pensó, él dijo que eso estaba mal. Entonces él estaba como en contra de todo. Bueno, a favor de que estaba. Él profetiza el superhombre, que va a ser aquel hombre que en el futuro va a tener una moral basada en el eterno retorno, que va a vivir su vida como si su vida fuera a repetirse eternamente, y que por ende va a estar liberado de la conciencia de culpa. Y va a ser la superación del nihilismo, dice. El nihilismo para él es el platonismo del cristianismo, que reduce el valor de la vida a nada en función de un transmundo, mundo de las ideas, paraíso después de la muerte, que tampoco es nada, por tanto todo queda en nada. Entonces él llama al cristianismo nihilismo. Nihil significa nada en latín. Ahí queda más claro cuando uno dice por qué nihilismo. Entonces, lo que dice nuestro amigo Nietzsche a este respecto es eso. O sea, nosotros tenemos que tener una moral que le dé valor a la vida, que le dé valor al estar aquí y al estar ahora. Eso es lo que Nietzsche tiene más importancia en Nietzsche. Bueno, Nietzsche, mientras estuvo vivo, no fue especialmente escuchado, no fue muy popular. De hecho, él también tuvo que renunciar a su trabajo en la universidad porque después de su primer libro, que fue El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, él fue duramente criticado por sus colegas, especialmente por un señor Wilamowitz, difícil decirlo, pero y bueno, su maestro, que era Ritschl, también dijo que ha hecho mi discípulo, ha hecho algo malo. Y bueno, y él hacía clase en la universidad, y resulta que después de publicado el libro, cuando él va a hacer clase, no se inscribe ningún alumno en su curso. Así que no puede hacer clase. Se le da una pensión de invalidez, porque él además había peleado en la guerra franco-prusiana, no le fue muy bien en la guerra, o sea, no peleó, fue enfermero en la guerra, y lo mandaron para la casa porque el enfermero se enfermó. Imagínense, o sea, no era un hombre muy fuerte, no era muy común, no era muy dado a lo que él mismo decía en ese sentido. Bueno, el caso es que Nietzsche no fue muy popular, sus libros eran bastante marginales, él vivía producto de esta pequeña pensión de invalidez, más las salchichas y longanizas que le mandaba la ama de la casa. Él recorrió Alemania y Europa en general, alojándose en piezas baratas, digamos, y él escribía ahí en sus piezas, y escribía estos libros que se publicaban, que no se vendían mucho, que básicamente leían sus amigos, etcétera, etcétera. Bueno, Nietzsche en un momento dado finalmente se vuelve loco, abraza un caballo que está siendo azotado, y después queda catatónico, y luego de ello es internado en un asilo para locos, y ahí termina su vida, digamos. Bueno, el caso es que, como les decía, Nietzsche no fue muy tomado en cuenta hasta después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucede en la Primera Guerra Mundial? En la Primera Guerra Mundial tenemos una guerra de trincheras, tenemos una guerra industrial, en la que la razón sirvió para matar gente. Entonces empezó esta desconfianza de la razón, y es entonces que Nietzsche vuelve a ser valorado. Nietzsche también influyó sobre otro gran pensador, que fue Sigmund Freud, y Sigmund Freud, a través de la obra de Nietzsche, descubre el inconsciente, que es esa parte de nosotros que son deseos que no podemos manejar. Y ahí el ser humano deja de ser pura razón, y el ser humano se transforma en una cosa que además tiene una serie de instintos oscuros, una serie de instintos que no podemos conocer. Nietzsche va a ser muy importante en la reflexión posterior, ya sea a partir de sí mismo o a partir de aquello que descubrió Freud. Y cuando Freud se une al marxismo en la escuela de Frankfurt, Nietzsche tendrá una influencia sumamente importante en el pensamiento contemporáneo.
Eh, Esto que estamos hablando en estos programas es la base para poder tener una visión de lo que está sucediendo, de lo que se piensa, de la política y de cómo nos controlan. Eh, el pensamiento de Nietzsche y los posteriores adiciones de Freud nos dicen, por ejemplo, cómo funciona la publicidad, que no apela a nuestra razón, sino apela a nuestros instintos. Te hace sentir mal, pero el producto te va a hacer sentir bien. Todo eso lo descubre Nietzsche ya en la época que dijimos. Y bueno, eso es por hoy. Espero que les haya gustado. Hay muchos textos de Nietzsche legibles en la red, sin embargo hay un señor que entendió mal a Nietzsche y mató 6 millones de judíos. Nietzsche es una persona para leer con cuidado. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo la próxima vez en otro seminario de alfabetización filosófica. Gracias.